El robo de balón para Zaragoza. Nichols con Wurz intentando el 1 contra 1 izquierda y anota un ganchito fácil. Tener tranquilidad, confianza, los tiros tienen que entrar pero lo que hay que hacer es precipitarse, hay que mover hasta que tengamos una buena situación de tiro. Pues ha salido Handy también en Zaragoza y Gandhi suerte no anota y sale rápido, promete. Laia Flores forzando, que bueno el pase para Adriana, que supo ganar la espalda. Pena porque se nos han ido ahí justo en el instante que estábamos reduciendo ventajas. 13-20, un poco loco el partido ahora. Sí, está demasiado rápido. Subiendo el balón para Mikaela Pivek, el bloqueo de Itxaso, para adentro Mikaela, abre el balón, extrapas, perfecto, y triple. Es media canasta habitualmente para Adriana y que bien ha corrido Gandin por la calle central. Las ganas de una chavala muy joven que, como digo, proviene de la cantera de Torrelodones y que pues ha pecado de inocente. Bueno, esto a veces que pasa, ¿no? Salen un poco nerviosos, con ganas de defender fuerte, con las situaciones. Y en cualquier momento la usará Carlos Iglesias. Paula Estebas, forzada, tiro de 2, no anota. El rebote para Taylor Wurz. Wurz que corre con Aminata Sangaré. Y qué tapón de Boyana. Es de pelea, aquí hay que sacar el oficio. Nuestros jugadores tienen que llegar a apretar los dientes y tirar para adelante. A ver si conseguimos. A ver ese tiro, bien. Bien, el rebote, a ver si sale corriendo. Muy bien. El triple, el pase y el 2 más. Circulando por fuera, busca la penetración. Hay un bloqueo ahí de Diarra. Se han hecho daño ambas jugadoras. El balón perfecto de Balú a Gandhi. César, se prepara Itxaso. Ahí está Diarra, que bien lo ha hecho Diarra, que bien lo ha hecho. Recuperado un poco, están ahora el partido, están los dos equipos muy como entrado. Qué canastón, con cambio por detrás de Taylor Wurz, que está cerquita de obtener el triunfo. Wurz se da la vuelta, busca la falta ahora sí, promete Wurz y anota Wurz.